Hay un momento en la vida en que todo se derrumba. Pierdes tu trabajo, una relación termina, tu salud falla o simplemente sientes que el mundo entero conspira contra ti. Y en ese instante de dolor, mirando al cielo con lágrimas en los ojos, te preguntas, ¿por qué yo? ¿Qué hice para merecer esto? ¿Acaso Dios me está castigando? Hoy necesitas escuchar algo que va a cambiar completamente tu perspectiva sobre el sufrimiento. Lo que estás viviendo no es un castigo, es una invitación. Y antes de que avancemos con esta historia que puede transformar tu vida, por favor, suscríbete a este canal y cuéntanos en los comentarios desde qué país nos estás viendo. Tu apoyo nos impulsa a seguir compartiendo estos mensajes de esperanza. Permíteme llevarte a una verdad profunda que la mayoría de las personas nunca comprende. Dios no funciona como un juez vengativo esperando que cometas un error para aplastarte. Esa imagen distorsionada de la divinidad ha causado más dolor que consuelo. Hemos confundido las pruebas con castigos, el crecimiento con abandono y la transformación con destrucción. Pero la realidad es completamente diferente. Piensa en el alfarero por un momento. Cuando toma el barro y comienza a trabajar con él, lo presiona, lo moldea, lo mete al horno a temperaturas extremas. Si el barro pudiera hablar, probablemente gritaría, «Me estás destruyendo». Pero el alfarero sabe algo que el barro desconoce. No está destruyendo, está creando. Cada presión tiene un propósito. Cada vuelta en el torno es necesaria. El fuego del horno no es para eliminar, sino para fortalecer. Y al final, lo que era un simple montón de tierra se convierte en una vasija hermosa, útil, valiosa. Eso es exactamente lo que está sucediendo contigo en este momento. Las pruebas que enfrentas no son señales de que Dios te ha abandonado. Son señales de que está trabajando en ti, está moldeándote, está preparándote para algo más grande de lo que puedes imaginar ahora mismo en medio del dolor. Pero entiendo que cuando estás en el horno, cuando el calor es insoportable, es difícil ver esto con claridad. Déjame contarte algo sobre el oro. El oro más puro, el más valioso, pasa por un proceso llamado refinación. Se calienta a temperaturas extremadamente altas, más de 1000 grados. En ese fuego, todas las impurezas suben a la superficie y son removidas. El oro no se está destruyendo en ese proceso, se está purificando, y el refinador sabe exactamente cuándo el oro está listo. ¿Sabes cómo lo sabe? Cuando puede ver su propio reflejo en el metal fundido. Dios hace lo mismo contigo. Las pruebas que atraviesas son el fuego que quema todo aquello que no te permite ser quien realmente estás destinado a ser. Tus miedos, tus inseguridades, tus apegos tóxicos, tus patrones autodestructivos, todo eso sube a la superficie en medio de la dificultad. Y aunque duele, aunque arde, es necesario para tu transformación. Dios está esperando poder ver su reflejo en ti, esperando que la prueba revele la versión más pura, más fuerte, más auténtica de quien eres. Pero aquí viene algo importante que necesitas entender. Las pruebas no son aleatorias, no son accidentes cósmicos, son específicamente diseñadas para tu crecimiento personal. Lo que tú enfrentas es diferente a lo que enfrenta tu vecino, tu hermano, tu amigo, porque tu propósito es diferente. Tu destino es diferente. Las lecciones que necesitas aprender son únicas para tu camino. Cuando atraviesas una pérdida, no es porque Dios quiere verte sufrir. Es porque necesitas aprender a soltar. Cuando enfrentas una traición, no es porque mereces el dolor. Es porque necesitas desarrollar discernimiento. Cuando tu salud falla, no es un castigo por tus errores. Es una invitación a valorar el regalo de la vida y a cuidar mejor el templo que se te ha dado. Cada prueba viene con una lección. Cada dolor tiene un propósito. Nada de lo que estás viviendo es en vano. ¿Alguna vez has visto cómo se forma un diamante? Se crea en las profundidades de la tierra, bajo una presión inimaginable durante millones de años. El carbón, algo común y sin mucho valor,
se transforma en la piedra más preciosa del mundo, pero solo bajo presión extrema. Sin esa presión, seguiría siendo carbón. La presión no es el enemigo. La presión es la herramienta de transformación. Y aquí está algo que cambiará tu perspectiva completamente. Dios permite las pruebas porque confía en ti. Sí, leíste bien. La prueba es una señal de confianza, no de castigo. Dios no envía batallas a soldados que sabe que no pueden ganarlas. No permite tormentas en vidas que no tienen la capacidad de resistir. Si estás en medio de una prueba difícil, es porque hay algo en ti, una fuerza, una capacidad, un potencial que está listo para ser activado. La prueba no viene a destruirte, viene a revelarte quién realmente eres. Mira la historia de Job en las Escrituras. Perdió todo. Su familia, su riqueza, su salud. Sus amigos le decían que Dios lo estaba castigando, que seguramente había pecado y merecía todo ese sufrimiento. Pero la verdad era completamente diferente. Dios no estaba castigando a Job, estaba demostrando algo. Estaba mostrando que la fe verdadera no depende de las circunstancias, que hay personas que aman a Dios no por lo que reciben, sino por quien Él es. Y al final, Job no solo recuperó todo lo que había perdido, recibió el doble, pero más importante aún, Job se conoció a sí mismo de una manera que nunca hubiera sido posible sin esa prueba. Eso es lo que las pruebas hacen. Te presentan a ti mismo, te muestran de qué estás hecho realmente. Revelan tu fuerza, tu fe, tu capacidad de resistencia. Y sí, también revelan tus debilidades, pero solo para que puedas trabajar en ellas. Las pruebas son espejos que reflejan tanto tu luz como tu sombra, y ambas necesitan ser vistas para que puedas crecer. Ahora, déjame hacerte una pregunta que probablemente nunca te has hecho. ¿Qué pasaría si cambiaras la pregunta? En lugar de preguntar ¿por qué me está pasando esto?, pregunta ¿para qué me está pasando esto? Ese simple cambio de una letra transforma completamente tu relación con el sufrimiento. ¿Por qué te mantiene en el papel de víctima? ¿Para qué te coloca en el papel de aprendiz? ¿Por qué busca culpables? ¿Para qué busca propósito? Cuando entiendes que cada prueba tiene un propósito, cuando comprendes que Dios no está tratando de destruirte sino de desarrollarte, todo cambia. El dolor sigue siendo real. No estoy minimizando tu sufrimiento, pero ahora ese dolor tiene significado, tiene dirección, tiene un destino. Ya no estás sufriendo por nada, estás siendo transformado para algo. Y aquí viene algo hermoso. Las pruebas son temporales, pero lo que aprendes de ellas es eterno. El dolor pasará, la tormenta se calmará, la noche oscura terminará, pero la versión de ti que emerge del otro lado, esa versión más fuerte, más sabia, más compasiva, esa permanece para siempre. Las pruebas son inversiones temporales para ganancias eternas. Piensa en la oruga y la mariposa. La oruga tiene que encerrarse en un capullo. Tiene que disolverse completamente. Su cuerpo literalmente se desintegra dentro de ese espacio oscuro y estrecho. Si pudieras preguntarle a la oruga qué está experimentando, probablemente diría que está muriendo, y en cierto sentido, es verdad. Pero no está muriendo, está transformándose. Y cuando finalmente rompe el capullo y emerge, ya no es una oruga, es una criatura completamente nueva, con la capacidad de volar. Eso es lo que Dios está haciendo contigo. Las pruebas son tu capullo, ese espacio oscuro donde sientes que te estás desintegrando, donde todo lo que conocías sobre ti mismo parece estar desapareciendo. Pero no te estás destruyendo, te estás transformando. Y lo que emergerá del otro lado no será la misma persona que entró, será alguien nuevo, alguien más fuerte, alguien con la capacidad de volar a alturas que antes eran imposibles. Pero aquí está el detalle crucial. La mariposa tiene que romper el capullo por sí misma. Si alguien trata de ayudarla cortando el capullo, la mariposa morirá. Porque es precisamente el esfuerzo de romper el capullo lo que fortalece sus alas y le permite volar. Sin esa lucha, sin ese esfuerzo, las alas no se desarrollan adecuadamente. La dificultad no es opcional, es esencial.
Por eso Dios no siempre quita las pruebas de tu vida, incluso cuando se lo pides con lágrimas. No porque sea cruel, no porque no te ame, sino porque ama a la persona en la que te estás convirtiendo más de lo que ama tu comodidad temporal. Él ve el panorama completo, ve quién puedes llegar a ser, y sabe que sin esta prueba, sin esta dificultad, nunca alcanzarías ese potencial. Ahora, quiero que entiendas algo fundamental. Esto no significa que debas buscar el sufrimiento o quedarte en situaciones tóxicas pensando que Dios quiere que sufras. No, Dios quiere tu crecimiento, no tu destrucción. Si estás en una situación abusiva, Dios quiere que salgas de ahí. Si estás en un ambiente tóxico, Dios quiere que establezcas límites. El crecimiento no viene de permitir que otros te maltraten. El crecimiento viene de enfrentar las dificultades inevitables de la vida con fe, con valentía, con la certeza de que hay un propósito mayor. Las pruebas que Dios permite son aquellas que te hacen más fuerte, no las que te destruyen. Son las que te estiran, no las que te rompen. Y siempre, siempre, vienen acompañadas de la gracia suficiente para atravesarlas. Dios nunca te deja solo en medio de la prueba. Su presencia está más cerca en los momentos de oscuridad que en los momentos de luz. Hay una historia hermosa en la Biblia donde Dios le dice a Pablo: «Mi gracia es suficiente para ti, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Pablo había pedido repetidamente que Dios quitara una prueba de su vida, lo que él llamaba su espina en la carne, y Dios no la quitó. Pero le dio algo mejor, le dio la gracia para llevarla, le dio la fuerza para continuar. Y Pablo aprendió que en su debilidad, en su limitación, en su prueba, el poder de Dios se manifestaba de manera más poderosa. Eso significa que tus pruebas actuales son el escenario donde el poder de Dios va a manifestarse en tu vida. No cuando todo sea perfecto, no cuando todas tus oraciones sean respondidas exactamente como quieres, sino ahora, en medio del caos, en medio del dolor, en medio de la incertidumbre. Ahí es donde la gloria de Dios se revela de manera más extraordinaria. Y aquí viene algo que quizás nunca habías considerado. Las personas que tienen los testimonios más poderosos no son aquellas que nunca enfrentaron dificultades. Son aquellas que enfrentaron las dificultades más grandes y salieron victoriosas. Tu prueba actual es tu testimonio futuro. Lo que hoy te hace llorar, mañana inspirará a otros. Lo que hoy te quebranta, mañana será tu plataforma para dar esperanza. Dios está escribiendo una historia increíble con tu vida. Pero toda gran historia tiene momentos de conflicto, de tensión, de aparente derrota antes de llegar al triunfo. No estás siendo castigado, estás siendo preparado. Preparado para un nivel diferente de vida. Preparado para bendiciones que requieren una capacidad más grande para recibirlas. Preparado para un propósito que necesita una versión más fuerte de ti. Las pruebas son el entrenamiento para tu destino. Y nadie que alcanza grandes alturas lo hace sin preparación, sin entrenamiento, sin pruebas que forjan el carácter necesario para sostener esa grandeza. Mira a cualquier persona que admires, cualquier líder, cualquier persona de influencia, cualquier individuo que haya dejado una huella significativa en el mundo. Todos tienen algo en común, atravesaron pruebas tremendas. Todos enfrentaron momentos donde sintieron que Dios los había abandonado. Todos pasaron por su propio desierto, su propia noche oscura del alma. Pero no se quedaron ahí. No interpretaron las pruebas como castigos, las vieron como lo que realmente eran, oportunidades de crecimiento disfrazadas de dificultades. Y cuando finalmente salieron del otro lado, no eran las mismas personas. Eran versiones mejoradas, fortalecidas, refinadas de sí mismos. Tenían una profundidad que no hubieran desarrollado en la comodidad. Tenían una compasión que solo nace del sufrimiento. Tenían una fe que había sido probada y encontrada genuina. Las pruebas los convirtieron en quienes necesitaban ser para cumplir su propósito. Lo mismo está sucediendo contigo ahora mismo. En este preciso momento, mientras lees estas palabras, mientras luchas con tu situación, Dios está trabajando.
Está tejiendo algo hermoso con los hilos rotos de tu vida. Está creando una obra maestra con lo que a ti te parece un desastre. Confía en el proceso, confía en el artista. Él nunca ha fallado y no va a empezar contigo. Cuando miras hacia atrás en tu vida, ¿no es cierto que algunas de las mejores cosas que te han pasado vinieron después de las peores? ¿No es verdad que algunas de las puertas más increíbles se abrieron solo después de que otras se cerraran dolorosamente? Ese es el patrón de Dios. Él cierra lo que ya no te sirve para abrir lo que sí necesitas. Permite que ciertas cosas mueran para que otras nuevas puedan nacer. Y aunque el proceso es doloroso, el resultado siempre es glorioso. Entonces, hoy, en lugar de preguntarte por qué Dios te está castigando, pregúntate, ¿qué está tratando de enseñarme? ¿Qué parte de mí necesita crecer? ¿Qué puedo soltar? ¿Qué puedo aprender? ¿Cómo puedo usar esta experiencia para ayudar a otros en el futuro? Esas son las preguntas que transforman el sufrimiento en sabiduría. Esas son las preguntas que convierten las víctimas en vencedores. Y mientras atraviesas esta prueba, recuerda que no estás solo. Dios está contigo, no como un espectador distante observando tu lucha, sino como un Padre amoroso que camina a tu lado, que sostiene tu mano en la oscuridad, que seca tus lágrimas, que te da fuerzas cuando sientes que no puedes dar un paso más. Él está más cerca de ti ahora que nunca antes. En el valle oscuro es donde más necesitas su presencia, y por eso es donde más la sentirás si abres tu corazón. Las pruebas no son castigos, son invitaciones. Invitaciones a conocer a Dios de una manera más profunda. Invitaciones a descubrir tu propia fuerza. Invitaciones a crecer más allá de lo que creías posible. Invitaciones a convertirte en la persona que estás destinada a ser. Y aunque el camino es difícil, aunque el proceso es doloroso, el destino vale cada lágrima, cada noche de insomnio, cada momento de duda. Así que levanta tu cabeza, seca tus lágrimas, no porque el dolor no sea real, sino porque el propósito es más grande que el dolor. Tu prueba actual es temporal, pero tu transformación será permanente. Dios no te está castigando, te está elevando, no te está destruyendo, te está reconstruyendo. Y cuando todo termine, cuando mires hacia atrás desde la cima de la montaña, entenderás por qué era necesario atravesar el valle. Y le darás gracias no solo por las bendiciones, sino también por las pruebas que te llevaron a ellas. Esta es tu temporada de crecimiento. Abrázala, no la rechaces, no la temas, porque del otro lado de esta prueba te espera una versión de ti que ni siquiera puedes imaginar ahora. Una versión más fuerte, más sabia, más compasiva, más poderosa, una versión lista para recibir todo lo que Dios ha preparado para ti. Las pruebas no son el final de tu historia, son el principio de tu mejor capítulo. Confía en el proceso, confía en Dios y sobre todo, confía en que lo mejor está por venir. Ahora quiero invitarte a que compartas en los comentarios qué fue lo que más te tocó de este mensaje. ¿Cuál parte resonó más profundamente en tu corazón? Tu testimonio puede ser exactamente lo que otra persona necesita escuchar hoy. Compartir tu experiencia no solo te ayuda a procesar lo que estás viviendo, sino que también se convierte en luz para alguien más que está atravesando su propia oscuridad. Así que por favor, tómate un momento y déjanos saber qué te llevaste de esta reflexión. Tu voz importa, tu historia importa, y juntos podemos recordarnos unos a otros que ninguna prueba es en vano cuando tiene un propósito divino detrás.